Durante más de un siglo, exploradores, misioneros, naturalistas y administradores coloniales se internaron en el corazón del África Central convencidos de una idea inquietante: que el Congo no era solo una selva, sino un refugio del pasado. Mientras Europa clasificaba especies y daba por cerrada la era de los grandes descubrimientos zoológicos, en los ríos, lagos y cielos del Congo comenzaron a acumularse informes imposibles. Criaturas demasiado grandes, demasiado agresivas, demasiado antiguas para encajar en la ciencia moderna. Este episodio final de Dino Críptidos del Congo se adentra en ese costado olvidado de la historia. Las expediciones que escucharon advertencias. Los registros que nunca llegaron a los libros, y los depredadores que según los testigos, nunca se extinguieron. Hoy investigamos a dos de los más temidos. Comencemos con el primero de ellos. El Mahamba, el cocodrilo imposible. Desde finales del siglo XIX, exploradores belgas y franceses que recorrieron la cuenca del Congo dejaron constancia de zonas acuáticas evitadas incluso por los guías locales. En informes administrativos del antiguo Congo belga se mencionan ataques a canoas atribuidos a cocodrilos de tamaño anormal, especialmente en lagos profundos como el lago Tele, el lago Mai-Ndombe y afluentes del río Ubangi. Durante la década de 1900, varios naturalistas europeos notaron algo extraño. Los ataques no coincidían con el comportamiento típico del cocodrilo del Nilo. Los relatos hablaban de mandíbulas capaces de destrozar embarcaciones grandes, colas que generaban oleajes violentos, un animal que no huía, sino que defendía territorio. A mediados del siglo XX, criptozoólogos comenzaron a trazar un paralelismo inquietante con el Deinosuchus, un cocodrílido prehistórico que alcanzaba hasta 12 metros y que según el registro fósil, cazaba grandes presas terrestres. El Mahamba sería, según esta hipótesis, un linaje relicto, oculto en ecosistemas prácticamente inexplorados, donde la profundidad del agua y la vegetación hacen imposible una observación sostenida. Algunos encuentros quedaron registrados antes de que existieran cámaras, cuando la única prueba era la palabra del que sobrevivía. Escuchemos el relato de Beno Akansa. Soy Beno Akansa, pescador. Aquel día el lago estaba silencioso, demasiado silencioso para esa hora. Remaba despacio cuando sentí que algo levantaba la canoa desde abajo, como si el agua misma hubiera decidido empujarme. La madera crujió. El remo se me escapó de las manos. Entonces emergió. Vi un cuerpo enorme, más largo que cualquier cocodrilo que hubiera visto en mi vida. Su lomo parecía una roca viva, cubierto de crestas oscuras que brillaban bajo el sol. La cola golpeó el agua. La canoa giró y estuve a punto de volcar. Sentí el agua helada subir hasta el pecho. No gritó, no rugió. Solo volvió a hundirse, dejando el lago en calma otra vez. Regresé remando como pude, sin mirar atrás. Desde ese día, nadie de mi aldea volvió a pescar allí. Ese lago ya tenía dueño. Los mapas muestran agua tranquila, pero los relatos hablan de territorios ocupados. Según los informantes de Roy Mackal, el Mahamba se asemeja a un cocodrilo común, pero es mucho más largo, entre 12 y 15 metros en algunos avistamientos, más de 15 metros en otros. Al igual que un cocodrilo, pone huevos y se alimenta de carne, incluyendo humanos, y también se dice que excava largos túneles, de entre 50 y 1000 metros de longitud, en la tierra que conducen a cavernas donde duerme. Los informantes de Mackal insistieron en que los Mahambas no eran simplemente especímenes de gran tamaño de la variedad común, y todos coincidieron en que el Mahamba era un cocodrilo y no un Nguma monene o un Mokele Mbembe. Alrededor de finales de la década de 1880, John Reinhard Werner, un ingeniero al servicio del Estado Libre del Congo, tuvo varios encuentros con enormes cocodrilos, que según él, eran bastante comunes en el Congo, y describió dos de ellos en detalle. Narró lo siguiente. En una lengua de arena baja, que sobresalía entre los pastos, a veces se puede ver un cocodrilo monstruoso, quizá de más de 15 metros de largo. De todos modos, afirmó, he visto varios considerablemente más largos que el pequeño allá, el barco de vapor del gobierno donde trabajaba Werner que medía 42 pies. 8 años más tarde tuvo un encuentro muy similar mientras viajaba por otro afluente del mismo río. El Mahamba no se deja ver para ser comprendido.
Aparece cuando el agua está quieta y la memoria despierta. Para algunos es un animal que aún no tiene nombre. Para otros, una advertencia antigua. Hay lugares que no fueron hechos para ser conquistados, sino respetados. El lago sigue ahí, inmóvil, como si nada habitara en su fondo. Pero quienes conocen su historia ya no pescan en sus aguas. Porque hay presencias que no necesitan atacar para reclamar su territorio. Solo existir. Avancemos al último de nuestros dinocríptidos de esta edición especial, una sombra antigua y alada que aún hoy persiste en el relato de las aldeas y pueblos de la región. El Congamato. La herencia del cielo antiguo. Los primeros registros escritos del Congamato aparecen en relatos misioneros del siglo XIX en Zambia y regiones limítrofes con el Congo. Pero el caso más famoso ocurrió en 1923, cuando el explorador británico Frank H. Meland recopiló testimonios locales sobre una criatura alada que atacaba canoas en ríos y pantanos. Para los pueblos locales, el Congamato no es un animal común. Es una entidad peligrosa, asociada a muertes repentinas y desapariciones. Las diferentes tribus nativas de África comparten un temor en común, y muchos pescadores cuentan el mismo relato tras ser atacados por una criatura similar a un pterosaurio. Un reptil volador extinto hace millones de años que destruye sus botes. Esta es la leyenda del Congamato, término que significa rompedor de botes. La falta de evidencias fotográficas, de video e incluso de huesos o huellas parece desmentir su existencia. Pero las heridas de sus víctimas y los testigos son cientos a lo largo de años. En un libro de viajes publicado en 1923, Frank Meland narra los testimonios de varios indígenas de la región pantanosa de Hyundu, pequeño afluente del Zambeze, en el noroeste de la actual Zambia, que describieron el Congamato, una especie de reptil con alas de murciélago y un largo pico armado de feroces dientes. Cuando Meland dice haber mostrado a los nativos algunas láminas que ilustraban libros de biología con animales prehistóricos, estos lo habrían relacionado inmediatamente con el pterodáctilo, a la vez murmurando, Congamato, Congamato. Igualmente, en Zambia y Zimbabue los nativos de la zona también habrían informado a reporteros de la BBC de Londres, sobre un lagarto volador, con alas de 2 metros de envergadura y semejantes a los murciélagos. Su pico era largo y lleno de dientes. Lo llaman Congamato y lo temen y respetan, ya que según sus tradiciones ataca a seres humanos, especialmente a bebés, a quienes llevarían volando, atrapados entre sus enormes garras. A principios del siglo XX, la exploración aérea reveló algo inquietante. El Congo no solo ocultaba secretos bajo el agua, también sobre ella. Me llamo Elías Nandu, piloto. Volaba abajo, siguiendo el curso del río al atardecer, cuando vi algo cruzar frente a mi avioneta. No tenía plumas. Sus alas parecían hechas de cuero tensado, extendidas como las de un murciélago gigante, pero más rígidas. El cuerpo era delgado y alargado, imposible de confundir con cualquier especie conocida. El pico largo y puntiagudo se proyectaba hacia adelante como una lanza. No batía las alas con torpeza, planeaba. Y lo hacía sin hacer ruido alguno, como si el aire no se atreviera a rozarlo. Su sombra cubrió el río por un instante. Sentí un frío en el estómago que nada tuvo que ver con la altura. Ahí supe que eso no era un ave. Cuando incluso los cielos esconden depredadores, ningún lugar es verdaderamente seguro. Lejos de desaparecer, los informes continuaron. Incluso en pleno siglo XXI. Esto es lo que narró Joseph Mbamba, un investigador local. Soy Joseph Mbamba, investigador y periodista local. Una mujer me contó en una entrevista que algo descendió del cielo y atacó a su hijo en el bote. Le pedí que lo dibujara. El dibujo era idéntico a un pterosaurio. Sin plumas, sin rasgos humanos o de animal moderno. En ese momento entendí que algunos animales no quieren ser encontrados, y que hay seres que escapan a nuestro entendimiento. Quizás no estamos ante mitos, sino ante supervivientes. Las expediciones fracasaron. Los registros quedaron incompletos. Y la selva siguió cerrándose sobre sí misma. El Mahamba y el Congamato representan algo más que criaturas imposibles.
Son la prueba de que no todo fue catalogado. De que hay regiones donde la extinción nunca fue definitiva. Mientras algunos dinosaurios del Congo parecen pacíficos recuerdos del pasado, estos depredadores nos enfrentan a una verdad incómoda. Si la prehistoria sobrevivió, no lo hizo sin colmillos, ni sin alas. Tal vez el Congo no sea un museo viviente. Tal vez sea un territorio activo. Y quizás, nunca dejamos de ser presas. Este fue el último episodio especial Dino Críptidos, del Expediente Secreto. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, y compartir con tus amigos. Hasta el próximo Expediente Secreto.